Bueno, vamos a hacer un poco la introducción sobre el alderique de la línea Lada-Velilla, ¿vale? A ver, la línea Lada-Velilla. Y un proyecto con más de 30 de antigüedad y polémica que plantea un doble circuito de 400 kilovatios que conectaría las centrales térmicas de Lada y de Velilla de Carrión en Palencia, con más de 120 kilómetros y que atraviesa un total de 19 concellos de Asturias, Lleón y Palencia. La razón dada por Red Eléctrica Española me aportar el excedente energético que tiene Asturias y que las dos líneas existentes en la actualidad no son bastante. D'entamo, la línea contaba pasar pel concello Caso, al través del Parque Natural de Redes y en el 2000 construíase les torres peles que va a pasar. Pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de octubre del 2003 banda este proyecto y Red Eléctrica Española y el Gobierno van a ser obligados a hacer otro de 400 kilovatios que atraviesa parte del concello de ayer. A favor de esta línea están Red Eléctrica Española, el Gobierno de España y la CSA-PSOE. Postura de estos últimos no compartida por los compañeros leoneses ni por la Diputación de Lleón ni la misma Junta de Castilla y Lleón. Este despropósito xuntamos el apoyo del presidente del FAPAS, Roberto Arta Sánchez, que asistente al Concello abierto en Tamau por el diario de la Nueva España del Ayuntamiento de ayer, el 24 de Pallares del 2005, aquí en el Carmen, esbarrió contra los ecologistas del non por sistema y a favor de la línea. Dicho ser conocedor de los picos de Europa, pero non de los montes de este concello, cuestión que ya acarretó el título de persona non grata en el año 2007 por unanimidad de los 17 concejales del Pleno. Una vez abierto el plazo de información pública, la contestación no se deja esperar y el plan del Gobierno español, Asturianos y Red Eléctrica recibe más de 27.000 alegaciones, tanto por la parte asturiana como por la leonesa y de Palencia, además de la contestación popular en la calle, con manifestaciones, tanto en esta como en otra parte del Cordal, rematando con la inclusión de la parte afectada del concello de Ayala y dentro del Parque Natural de Les Ubiñes y La Mesa. En aviento de 2014, debido a otras razones a la crisis, esta línea deja de ser prioritaria y queda aplazada la discusión sobre la conveniencia al menos hasta el 2020. El Gobierno asturiano de la CSA-PSOE, al través de Isaac Pola, director general de Industria, sigue anunciando la necesidad de esta obra y pide al Gobierno central que la incluya dentro del plan energético, al empar que plantea un trazado distinto que el vecino concello China. Para hablar de esto y de las consecuencias, en esta sesión tenemos como convidados a los representantes de las organizaciones ecologistas más importantes de este país. Y es donde buscarlo, ¿no? Según un orden de presentación. Bueno, lo tengo así, a ver si no como bien. A ver, tenemos aquí a Ignacio Martínez, representante de Amigos de la Naturaleza Asturiana ANA, una asociación con 44 años de antigüedad que lucha por la protección del medio ambiente asturiano y que viene trabajando dentro no solo del territorio asturiano, sino también en aquellas zonas que lo hienden y administrativamente en otras comunidades autónomas. Y tenemos también a Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, una de las confederaciones ecologistas más potentes, con más de 300 grupos asociados dispartidos por pueblos y ciudades de todo el Estado, que atiende que el problema medioambiental tiene el origen basado en un modelo de producción y consumo, un resultado de la globalización, del que se deriva otra riestra de problemas sociales y que es preciso actuar y transformar. Bueno, y con esto yo creo que dejo a vosotros. Bueno, pues gracias, pero los 400 son kilovoltios. Kilovoltios o kilovatios. Y ya que llega el electricista, pero sí. Potencia con extensión, vale. Y Ana y la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, y era una denominación de ella. Bueno, primero empiezo yo y voy a hablar un poco del problema en general de las tramitaciones de las líneas de alta tensión. Cuando hablamos de energía, estamos hablando básicamente de energía eléctrica. La más abundante en nuestro entorno, al final todos los procesos se transforman unos en otros, y vamos a hablar en particular de las tres facetas de la energía eléctrica del transporte. Tenemos producción, transporte y distribución. Hay toda una serie de claves o de acrónimos, LAD, línea de alta tensión, SE subestación, DC doble circuito, en fin, iremos viendo
Bueno, pues el enfoque, como podíamos sospechar, no está bien. Cuando estamos hablando de los problemas de las líneas, tenemos que hablar siempre de qué es lo que conectan las líneas. Las líneas conectan centro de generación con lugar de consumo. Entonces, este es un mapa actualizado de la Red Eléctrica de España. La Red Eléctrica de España es una entidad singular, fue la última nacionalización del PSOE. El proceso, digamos, de nacionalización de empresas tuvo el último episodio con Red Eléctrica. Red Eléctrica tiene parte pública, parte privada, y es una entidad que cuando le interesa utiliza lo de lo público y cuando le interesa utiliza lo de lo privado. Están o estaban los grandes generadores eléctricos en España, que es un oligopolio que arrastramos de la dictadura. Prácticamente las mayores fortunas en España se asociaron a las presas, a los embalses. Entonces tenemos 3 o 4 empresas, no hay más, que se reparten además territorialmente el mercado. Y Red Eléctrica hace un papel singular, incluso en Europa, de control y organización y arbitrio entre la demanda y la oferta de energía eléctrica. Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas. Por ejemplo, en California, el paradigma del libre mercado, tuvieron serios problemas de distribución eléctrica y de suministro y apagones generalizados. Eso en España no pasa, porque hay este modelo, digamos, centralizado, que incluso se está exportando ahora a China como modelo, para poder gestionar el suministro. ¿Qué es lo que hace Red Eléctrica? Red Eléctrica lo que hace es, en cada momento, dice, con anticipación suficiente, a los productores: tú entras hoy, tú no entras. Es decir, si llueve mucho, se le dan más horas de producción a las hidroeléctricas. Si el petróleo está barato, pues a lo mejor compensa dar más horas o más potencia de producción a las termoeléctricas. En fin, cuando hay viento, se da prioridad al viento, que si ahorramos divisas al comprar, y eso lo organiza Red Eléctrica centralizadamente para toda la península, y también los intercambios con Portugal y con Francia. Entonces, Red Eléctrica tiene un sistema de mando y control impresionante, y entonces, jugando con los factores del consumo y también con las propias dinámicas de los productores, o sea, las térmicas tienen que tener cada cierto número de horas ciclos de parada y están muchos meses parando. Entonces, claro, una térmica, por ejemplo, no entra en parada cuando le da la gana, entra en parada cuando se programa, no sea que paren todas a la vez, y entonces se está estudiando continuamente el mercado, se sabe cuáles son los ciclos, a qué hora se levanta la gente, cuándo enciende los aparatos, cuando hace frío, cómo sube todo eso está regulado y tabulado, y entonces lo que se hace es organizar la entrada al abastecimiento, a la red, a la distribución al final de los productores. Este sería el gráfico, digamos, de las centrales. Curioso, una cosa, la mayor parte de las centrales están en la periferia, y siendo Madrid, como es un núcleo fundamental de consumo eléctrico, Madrid y el entorno no tiene centrales, no tiene aportaciones. Este es el esquema general de la red. Cuando hablamos de red en alta, estamos hablando por encima de 120 kilovoltios, que ya son torres considerables. Cuando hablamos de una torre considerable, estamos hablando de una línea que hay que calcular bien en ejecución, digo, en construcción, otra cosa es el diseño en general, y que además obliga a unos cortafuegos cuando estamos pasando por zona con vegetación, obliga a unas distancias de seguridad, porque el cable pesa mucho, el cable hace curva, y cuando hay viento se mueve, y entonces hay que prever que, y todo eso está regulado en términos de las distancias que son permisibles con respecto a las construcciones, con respecto a muchas cosas. Curiosamente no con respecto a la gente, ni con respecto a los animales, ni etcétera. Siempre a las cuestiones, digamos, de conflictos industriales. Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero es curioso, o sea, una torre sola
si la sujetamos, lo que hacen las torres no es sujetar los cables, lo que hacen las torres es equilibrar entre un lado y otro. Por eso las torres no pueden tener giros agudos. Una torre de alta tensión nunca la veréis entrando por aquí, saliendo por aquí el cable, porque se cae. Lo que hace la torre es, para no hacer estructuras demasiado fuertes, equilibrar el peso de los cables de un lado y el peso de los cables de otro. O sea, le tienes que ir poniendo cuando montas los cables a cachitos para no ir perdiendo el compás. Si le cortamos de un lado, se caería cualquiera de ellos. Y por eso también los ángulos, entonces, por eso las líneas de alta no hacen quiebros. Así como las tuberías también de agua, las líneas de alta, no sé si ahora permiten 20 o 30 grados así más de cada lado, ¿no? Eso es importante para tener en la cabeza lo que es una conexión de cientos de kilómetros, ¿no? Y bueno, ahí las veis un poco, ¿no? En fin. Y las zonas más complejas, esto es un incordio que esto no está enfocado, la zona central de Asturias, que en particular es un Carajal estupendo, perdón, esta es la zona de Guardo, tiene un detalle como esto. Pensar que en Asturias hace muy poco tiempo se llegaban a plantear 12 nuevas centrales de ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado son centrales que aprovechan la producción, hay todavía mucho que hacer para conseguir rendimientos energéticos eficientes. Cuando estamos transformando o el petróleo o el gas, siempre estamos perdiendo mucha energía a la hora de ponerlo en la red. Y encima la red pierde más. Generar energía en la periferia y llevarla a consumir a 200 kilómetros de Madrid es una estupidez, por decir. Lo más lógico sería pensar que, ¿por qué no hubiera algún centro grande? Aquí entramos en la historia, en los yacimientos cuando los había de carbón, en todo lo que fue constituyendo la red, ¿no? Pero hoy en día es de tontos pensar todo lo que estamos perdiendo en España de energía por generar en la periferia y llevarlo a Madrid. Curioso, claro, los barcos con el petróleo llegan a los puertos, que están fuera de Madrid. Nadie quiso poner una central nuclear cerca de Madrid. Hay dos, pero están ya suficientemente lejos. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Se estaba hablando de poner 11 centrales en Asturias. Bueno, cuando hablamos de centrales, muchas veces estamos confundiendo el término central con grupo. Una central puede tener grupos. Lo normal es que una central tenga dos grupos. Así sigue produciendo cada vez que haya que cambiar uno por viejo. O sea, en Lada estamos ahora desmontando Lada 3, bueno, estamos, como somos aquí, pues hablamos como si fuera nuestro, ¿no? En Lada, la central térmica de Lada no es un único centro productor, son dos sistemas. Se está desmontando Lada 3 y haciendo Lada 4. Y lo lógico sería que en el sitio en el que quedara Lada 3 se pusiera Lada 5. Cada vez chimeneas más altas, cada vez sistemas más modernos. Y solo se puso dos grupos en Soto Ribera, nuevos, de ciclo combinado. El ciclo combinado básicamente aprovecha el gas y intenta evitar las pérdidas de calor y, en fin, todo eso. ¿Qué es lo que pasa también? Buena parte de los problemas vienen de un famosísimo atentado de ETA hace muchísimos años en Valladolid. Cerca de Valladolid hay una subestación muy importante, que es la de Mudarri, por ahí, que lo que hace es distribuir, es un cuello de botella para la distribución en todo el noroeste, peninsular. Toda esta zona de aquí pasaba por aquí, está más abajo de aquí. Entonces, estuvieron a punto de dejar Galicia, Asturias y León sin energía. Y de aquella, y de la instalación de red, surgió la idea de intentar mallar el circuito. ¿Qué significa mallar el circuito? Que a cada lugar de consumo llegaran líneas por dos lados, de la misma categoría. Una cuestión de seguridad de suministro, de abastecimiento. De tal manera que pensaros lo que significaría, si las previsiones no se hubieran ido al traste, que en Asturias se hubieran instalado 11 centrales nuevas más, teniendo en cuenta que de ahí a los consumidores importantes, y en Asturias hay, o sea, en la zona, en el entorno de Avilés, están 4 o 5 de los mayores consumidores de España de energía. Estamos hablando de Alcoa,
que funde el aluminio con, bueno, un consumo brutal. Alcoa consume más que Avilés como población. Estamos hablando de Arcelor, por supuesto. Estamos hablando de Asturiana de Zinc, que también hace metalurgia en función de electricidad. Entonces tenemos grandes consumidores y cada uno de esos grandes consumidores tiene dos sitios de entrada. No sea que le vaya a fallar uno y por una tontería quede parada la producción mucho tiempo. Entonces, si imaginamos, o sea, con nuestra historia industrial y con nuestra geografía industrial y con nuestra geografía humana, si imaginamos entonces cada lugar importante de consumo y pensamos en que se iban a hacer 11 centrales, pensar lo que significa cruzar desde los 11 nuevos centros de producción a los centros de consumo, y eso bajo el criterio de la redundancia y de la seguridad, ¿no? Entonces estaríamos dejando esto de la zona central pues todavía como si fuera un juego de niños comparado con lo que nos pudiera caer encima, ¿no? Esto para situarnos con lo que significa la problemática de las líneas de alta tensión. Todas estas que están en colores son de alta, están por encima de 120 kilovoltios. Ahí tenéis el esquema de colores. Las de negro las ponen porque en sitios de las islas y tal, pues consideran red importante esas. Bien, ¿qué es lo que pasa con las líneas de alta tensión? Las líneas de alta tensión tienen que tener un trámite ambiental. Hay una normativa que es la de evaluación de impacto ambiental, que es maravillosa, o que sería maravillosa si se cumpliera. Entonces el problema es que nadie quiere asumir la autoridad ambiental y nadie quiere hacer cumplir tradicionalmente en España esas normativas. Porque eso significa tanto, o significaría tanto como quitarle el poder a las autoridades sectoriales. Es decir, antes de la entrada en vigor de la normativa de evaluación de impacto ambiental, quien decidía por dónde iba una carretera era Carreteras. Si entendemos bien la normativa de evaluación de impacto ambiental, quien decide por dónde va una carretera no es Carreteras. Debería de ser medio ambiente. El único ejemplo positivo es la discusión entre la Comunidad Autónoma de Valencia y la de Castilla-La Mancha por las hoces del Gabriel, porque se enfrentaron dos gallos de pelea, el SOR, los dos. Entonces, el asunto de la evaluación de impacto ambiental es muy sencillo. Si yo quiero llevar una carretera desde ahí hasta allí, no puedo marcar una línea. Tengo que marcar varias y antes de hacer el proyecto, estudiar las consecuencias ambientales de los 3 o 4 o 5 opciones y valorar y decidir. ¿Por qué? Porque surge de una idea europea estupenda que dice: en Europa no vamos a asumir, queremos progreso, entre comillas, como lo entendemos o como lo entendíamos, queremos desarrollo, pero no estamos dispuestos a perder nada de lo que nos es valioso, nada de lo natural, de lo cultural, del patrimonio común. No vamos a consentir progreso, desarrollo o atender las necesidades de la gente sin perjudicar a la gente y a lo que es de todos por otra vía. Entonces, por supuesto que se pueden hacer carreteras y autopistas, pero tú me vas a estudiar, tú me vas a dar alternativas y vamos a hacer un análisis para ver qué alternativa es la que menos va a permitir que pasen los coches y para no perder los valores que eso puede afectar. Y eso hay que aplicarlo también a las líneas. Y aquí empezamos con un asunto muy divertido. ¿Qué significa esto? Que Red Eléctrica todavía no pasó por el ARA y el Ministerio de Industria todavía no pasó por el ARA. Es decir, Red Eléctrica ni otro promotor, en España solo es Red Eléctrica, prácticamente las líneas de alta, el promotor es Red Eléctrica, por lo que os estaba comentando, decide por dónde va una línea y luego viste el santo. Y decide por dónde va una línea en función de intereses políticos, de intereses sociales, de todo. De lo que le cuesta a ella, aunque eso no es problema, porque tiran con pólvora del red. Es decir, así como por ejemplo en carreteras eso ya no pasa, porque se estrellaron más de una vez, y en líneas de alta tensión sigue pasando así. O sea, Red Eléctrica maniobra, y una vez que maniobra, y lo vais a ver, con algunos ejemplos de lo que pasó en Asturias y de lo que está pasando en Asturias. Si hay mucha oposición en un sitio, y la oposición es suficientemente fuerte y persistente, porque esto es una cuestión de tiempos. Aquí, como en tantas cosas de la vida, que cada vez se va haciendo más compleja y más complicada, lo importante cuesta mucho entender. El chiste es como lo de la ordenación del territorio, que es crucial.
Si todo el mundo fuera tan espabilado para hacer lo que hizo Roca en Marbella, pues claro, pues tenemos unas normas para atacar a los gitanos que roban, o los que no son gitanos que roban 5 duros claro, pero es tremendamente complicado a los que más nos perjudican, echarles el guante. Entonces vais a ver unos ejemplos muy sencillos, muy por encima. En marzo del 2011 salió en el BOPA, que es el Boletín de Asturias, el anuncio de una información pública de una línea de 400 en Bozón. El mismo día sale, esto era una subestación en Bozón, esto es una subestación en Carreño, esto es una línea que sale unos días después para enganchar las dos, Bozón-Gregoria. Este es una rectificación de errores de una de ellas. Y todo esto, para empezar, ya no se puede admitir, porque la normativa de evaluación de impacto ambiental dice clarísimamente que hay que estudiar las cosas en paquete, que no vale que andes haciendo tijera para colar primero una cosa y luego otra. Entonces, lo que quieras hacer tienes que hacerlo de conjunto. Y si quieres hacer unir Ubieu con Ribadesella, no me vengas haciendo cachinos para luego decir que como ya llegaste a Nava no puedes tirar por otro lado. O sea, dímelo, pónmelo todo encima de la mesa. Tanto es así que hay en las sucesivas versiones de la legislación de evaluación de impacto ambiental hay una norma que parece hecha para algunos espabilados de los países del sur de Europa, y es que no se permite el fraccionamiento de ¿cuándo hay que hacer una evaluación de impacto ambiental? Pues hay que hacer una evaluación de impacto ambiental para carreteras, autovías y tal y cual, y primero era, es decir, de trazado superior a 10 kilómetros, y de repente empezaron a surgir iniciativas para hacer obras de autovía de 9 y pico kilómetros. Bueno, siempre echa la ley, echa la trampa, y por ahí tiramos, ¿no? Claro, ¿qué pasó aquí? 4 días después teníamos todo esto, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es todo esto? Una subestación nueva cerca de la incineradora, que por eso se puso aquí, una línea de conexión entre Soto Penagos y Sama Velilla, que primero era la Velilla y ahora es la Velilla, un entronque de lo que llamaban Costa Verde con Soto Penagos, o sea, una marabunta que al final se explicaba así. Esto afectaría a Bozón, a Carreño, a Sisión, a Nava, a Vimenes, a Llaviana, a San Martín del Rey Aurelio, a Siero, a Sariego y a Nava. Este era el tinglao que estaban montando en lo que algunos llaman Costa Verde, y bueno, esto es discutible también cómo se puede llamar, y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trámites diferentes en un intervalo de 2 meses. De repente vemos que en el BOPA aparecen anuncios para que la gente participe hasta donde pueda participar en un proceso de toma de decisión, y en vez de tener esto en un paquete, que es lo que constituye, teníamos 11 iniciativas diferentes. Para que os hagáis una idea, este es el embalse de la Granda, aquí es donde iría una de las subestaciones, la conexión entre la subestación, este es el embalse de la Granda, la conexión entre la subestación de Bozón, ahí, y la de Carreño es esta, que van buscando básicamente zonas poco edificadas. Problema, las zonas poco edificadas son las que suelen tener mayores valores ambientales. Parece una perogrullada, pero entonces, si no queremos problemas con la gente que nos protesta porque todo el mundo quiere, dicen los servicios, pero no quiere los beneficios de los servicios, entonces tenemos que ir, pues entonces evidentemente las líneas de alta tensión cada vez son más un problema ambiental, y no solo ambiental, como veremos. Después iba la subestación que estaba en Carreño, y después iba la conexión entre esa y la subestación que llamaban Costa Verde, que está al lado de la incineradora, que quieren hacer y que no van a poder hacer. Entonces teníamos este enganche, esto, y luego pasábamos, esta es la subestación, esa Costa Verde, pasábamos desde ahí, aquí tenéis el nudo de la Y, esto es la depresión central, esto es Pola de Siero, el Berrón, bueno, entonces íbamos desde ahí, hasta aquí. Aquí enganchábamos con la línea que sale, hay 3 conexiones de Asturias. Asturias tiene Soto Penagos,
hacia Cantabria, que está hecha desde el 2011, después de 20 años, tiene otra conexión, Boimende-Pesor, que se está peleando en este momento. Hay dos juicios hay dos pleitos sobre ello, en el Tribunal Supremo de Justicia de Asturias y en el Tribunal Supremo, hacia Galicia, básicamente por culpa de los aerogeneradores bueno, es más complicado, y la de Lada Velilla, que sería la tercera pata que reforzaría la conexión al sur. Que existe y es válida, luego comentaremos eso. Bueno, y de ahí, de este enganche con la Soto Penagos, que va así, estaríamos hablando de pasar por aquí, por los valles centrales, para enganchar con Sama o con Lada, que es de donde saldría Lada Velilla. O sea, esos 11 cachitos conforman este puzzle, conformarían este puzzle. Viéndolo sobre ortofoto, pues bueno, lo tenemos aquí, para que os hagáis una idea. Como veis, el asunto, pues, lo que decíamos de las líneas y tal, los puntos rojos son los apoyos. Entonces, los giros tienen que ser, esto es como un tráiler grande que los giros tienen que ser muy, muy contenidos. O sea, parecería una tontería no cruzar por aquí encima de un polígono industrial, pero no puedes desde aquí hacer este giro. Entonces, bueno. Y este es el tinglao, o sea, este sería el enganche de Gozón a Carreño. Tengo el dedo muy gordo, esto está muy cerca. Y este es el paso por la incineradora, estas son las instalaciones de Cogersa. Esta subestación la cambiaron de donde estaba previsto, que estaba prevista aquí, solo pensando en la incineradora. El número 2 de hidroeléctrica es hermano del gerente de Cogersa. Son los dos tipos del PSOE muy despabilados del grupo de Salas, de donde también salió el gerente de Cajastú. El tipo bueno, bien. Entonces resulta que esta es la banda que tira hacia acá. Estos son aparentemente alternativas que son falsas, porque las alternativas tienen que ser completas. No vale ir haciendo cachitos. La alternativa es que claramente tengas opciones separadas. Y sobre eso, ¿qué se puede decir? ¿O qué se dijo? ¿O qué dijimos desde la asociación? Bueno, lo siento. Ya enfocaba mal lo otro, esto. Primero, que no nos pueden hacer esto a cachos. Segundo, que es obligado a hacer el trámite de evaluación de impacto ambiental antes de que esté tomada la decisión. Y estos ya tenían tomada la decisión, y tanto tenían tomada la decisión que ni siquiera se avergüenzan, porque el estudio de impacto ambiental estaba fechado en septiembre del 2010 y los proyectos estaban fechados en mayo y en junio. O sea, ni tan siquiera tienen esa picardía o les da igual. O sea, tienen el proyecto de ejecución cerrado, porque el estudio de impacto ambiental no se puede hacer de un proyecto. Eso está prohibido. El estudio de impacto ambiental hay que hacerlo de un anteproyecto, o de un estudio informativo, o de un análisis de alternativas. O sea, el estudio de impacto ambiental, si tienes que tomarlo, es analizarlo antes de que tomes la decisión, no lo puedes hacer del proyecto de ejecución. Bueno, pues cierran el proyecto de ejecución en mayo y en junio, y cierran el estudio de impacto ambiental, que es vestir el santo y el mono, 3 meses después. Pero ahí están los documentos, ahí están las fechas, y ahí está todo. Eso por un lado. Por otro lado, esto no era lo que marcaba la planificación energética, porque claro, cuando la normativa de evaluación de impacto ambiental se fue usando, se empezó a ver que había un problema. Oye, no vamos a hacer una evaluación de impacto ambiental para una carretera y de repente encontrarnos con un problema porque ya estaba previsto en algún plan que por ahí tenía que ir la carretera. Y a lo mejor tenemos la circunvalación de Madrid en problemas porque hay una zona donde hay mariposas muy valiosas, caso verídico. Las mariposas son también bichitos de Dios para el que sea creyente, y para los que no somos creyentes, pues bueno, mariposas valen tanto como otras especies como la nuestra. Al final estamos todos en el mismo saco. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a hacer una evaluación de impacto ambiental, pero en vez de proyectos, mal llamado eso de evaluación de impacto ambiental de proyectos, porque la evaluación de impacto ambiental de antes no puede ser de proyectos, es una mala traducción de la directiva comunitaria, de los planes o programas. Entonces,
Primero, si hacemos un plan de puertos en Asturias, hacemos una evaluación del plan de puertos en Asturias. Y cuando el plan de puertos en Asturias decida Candás, o sea, el banco, luego ya discutiremos con una evaluación de impacto ambiental dónde hacemos en la ensenada del banco un puerto. Y luego todavía habría otra herramienta asturiana diferente por si tenemos que hacer una carretera de acceso que no está contemplada en tal. Son fases concéntricas de análisis. Estos son líos. Bueno, habitualmente los que tienen los poderes sectoriales no lo quieren entender, no quieren hacer por entenderlo, siempre están diciendo que es muy famoso un secretario de Estado de infraestructuras que hizo una declaración en la época de la ministra Tocino alucinante, diciendo que todo esto no lo entendía nadie, siendo secretario de Estado, pero no era más que un estorbo para no sé qué, no sé qué más. Pues resulta que la planificación tiene también un control ambiental, o debería de tener. Hay que hacer una evaluación de impacto ambiental que se llama evaluación ambiental estratégica del plan de energía, del plan de red. Y en esa planificación, eso que estábamos viendo no estaba otra cosa. La línea iba hacia Sisión y en el entorno de Sisión salía por aquí, que es donde está la incineradora, no había marcada ninguna subestación prevista. Y entonces, dice, oye, esto ni estaba previsto, ni es el trámite ambiental adecuado, esto está así, y lo que está dibujado luego es un arco justo en el sentido contrario, en vez de cóncavo, convexo. Como tampoco estaba la zona donde está la subestación se planteaba la subestación de Villachana, etcétera, etcétera. Y este es el famoso corredor. Cuando se hizo la protección la protección ambiental de Asturias, el PORNA, en el año 94, casi con intención se dejó un hueco en la cordillera. Nosotros desde Asturias tenemos la cordillera protegida, porque lo vale todo, es un conjunto, luego veréis un esquema. Dentro de la península, prácticamente, nosotros en Asturias tenemos... Nosotros en Asturias tenemos uno de los espacios más valiosos de Europa Occidental. Tenemos un territorio pequeño donde conviven poblaciones que pueden ser autónomas, de oso, de lobo. Eso en toda Europa Occidental ya prácticamente no queda. Queda un poquitín en Italia. Vale. ¿Por qué tenemos eso? Básicamente por los montes, porque hasta el siglo XIX éramos un sitio pobrísimo, donde la gente tenía bocio endémico de lo mal que se alimentaba. Aunque había mar y aunque había pescado, éramos el culo de España. Y aquí había muy poca gente, muy prove, y claro, había un relieve que permitía que, como bien sabéis, pues en Castilla andas, pero aquí en línea recta no puedes andar, y eso siempre permite que haya mucho al lado de poco, mucho valioso al lado de poco, ¿vale? Pues la cordillera tiene valor en conjunto, y resulta que se protegió toda la cordillera menos un hueco para permitir el paso de infraestructuras. Esto es una discusión muy interesante, porque una vez que tenemos Pajares y el Huerna, la cuestión es, ¿merece la pena concentrar los daños? ¿Los repartimos? Si tenemos que hacer nuevas infraestructuras, hay soluciones para todo, para no tener que responder a eso. Pero la cuestión es, si hay un sitio que ya fastidiaste, más que por Pajares con el Huerna, porque el Huerna se hizo como... Fue la última autopista disparatada, porque sobraba maquinaria de obra pública, y entonces se hicieron unos desmontes, unos terraplenes que... si hubiera perras y voluntad, lo primero que había que hacer era empezar a hacer pasos sobre el Huerna. Abajo, por arriba, porque ahora estamos gastando mucho para permitir que osos pasen de un sitio a otro y que no perdamos la población porque nos quedan pequeños los pero es que eso es absurdo, o sea, teniendo como tenemos el valor que tenemos en la cordillera, pues se dejó un hueco ahí, y por ese hueco, por ayer, es donde pasaba una de las opciones de la Davelilla. La Davelilla ya se movió 4 veces. Primero fracasó, es una vergüenza, no en Asturias, fracasó en León, por unos concejos pequeñitos que dijeron que tal y cual, que sería un pleito de ganar. En Asturias se pusieron torres al lado de Cantaderos de Urogallo, o sea, lo que hoy sería un disparate, lo sé, lo vimos, está ahí, no me invento nada,
O sea, cuando estamos a punto de perder el gallo, pensar que se pusieron torres de una línea que ahora se van a desmontar y que machacaron cantaderos, bueno, total, decíamos que eso estaba partido, decíamos que no se podía partir, decíamos que las alternativas eran de chirigota, decíamos que no había justificación ninguna, y esto es lo más importante, porque empezaba a sobrar energía. Y llevan 25 años entonces engañándonos, porque hace 25 o 30 años, cuando yo no peinaba canas, recuerdo que subí un día a Tacna, porque os recomiendo que vayáis a los nacimientos de los sitios, que deberían ser lugares sagrados. La familia La Lona era una excursión que hacíamos, yo soy del otro valle, y subía con la familia, algún día señalado, íbamos a ver la Nalona. Y de todos los pueblos deberíamos de tener, o sea, ver dónde nace, deberían de ser sitios señalados. Y yo, bueno, sigo la costumbre, cuando estoy un poco triste subo a ver la Nalona. Entonces resulta que subí a ver la Nalona y cojo a dos que estaban haciendo veo, saliendo de Campocaso para arriba, y eran dos que venían del sur a trabajar en la línea. Nos echaron de Monfragüe los ecologistas porque estábamos haciendo una línea en un parque natural. Y fui tirando ellos del hilo y tal, habían bajado a la fiesta a Campocaso, habían bebido más de la cuenta, tal y cual. Y era curioso, o sea, los habían echado de Extremadura por hacer una línea en un sitio menos valioso que este. Y resulta que aquí estaban en Asturias haciendo la línea y no les pararon. Y les pararon unos pueblinos de León. Vale. Esa fue la primera vez que la tuvieron que mover. Pero es que ya llevan 4 versiones sucesivas, según la gente dice, hasta aquí llegamos. Entonces, bueno, el estudio no venía firmado, de todo un poco. Vale, cuidado con esto. No tenemos claro si hay daños sobre la salud, pero algo hay. Algo hay. Y entonces, esto no me lo invento yo, en un trámite de una línea de alta tensión de Galicia, la de Boimente-Pessoz, la Viceconsejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de Asturias pidió que se pusiera a una distancia mínima de 400 metros de cualquier vivienda. Una línea como la de Velilla, con las mismas características. El gobierno de Asturias, que no es sospechoso de nada, sino más bien todo lo contrario, escribió en un documento oficial que está en el BOE que como mínimo a 400, ¿vale? Eso no es porque sea bueno, es porque si no sabemos si es mala, por lo menos hay un riesgo. Pero es que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, que la Xunta de Galicia es menos sospechosa todavía que el gobierno asturiano de tener problemas, pidió que cuando hubiera menos de 100 metros había que estudiar y demostrar que no pasaba nada. Vale. Entonces, evidentemente, no nos estamos inventando que hay un riesgo. Y los riesgos, vale. Esto a lo largo de cientos de kilómetros, claro. Aparte de otros problemas que tenía el estudio y tal y cual, no sé qué más, vale. No se puede, decíamos al final, no se puede partir una iniciativa así, menos lo puede hacer Red Eléctrica, que es pública, semipública, no tiene ninguna lógica y a ver qué hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos una planificación energética actualizada y coherente. O sea, en este momento sobra todo, pero va a sobrar todo durante por lo menos unos 15 años. Entonces, claro, si pensamos que cuando dijeron de la Velilla, dijeron que era urgente y necesaria, entonces es que en una de las cuestiones más importantes de Asturias, alguien nos lleva 25 años engañando. Porque ni era urgente, ni era necesario. ¿Qué podemos esperar de nuestras autoridades
cuando es evidente que nos llevan engañando 25 o 30 años. Porque somos de origen católico, entonces con esto de la confesión de los pecados y tal somos muy indulgentes. Pero los sajones, que son mucho más rígidos, porque el protestantismo es más tal, lo que no permiten, debe de ser la única cosa que les envidio, es la mentira de los dirigentes. Hay alguien que me lleva engañando 30 años y que sigue diciéndome que tal y cual, pues habrá que decirle que vamos, bien. Pero lo dicen y no pasa nada. Y además estas cosas no se discuten en la Junta, no se discuten, las políticas importantes de Asturias no se discuten en nuestro Parlamento. Bueno, esto es muy curioso. Esto es el consumo en España. Los picos son los picos de consumo. Se consume en Madrid, lo que antes decía, y tenemos que estar suministrando desde fuera a Madrid. Si alguien piensa que es lógico, porque algunos sean ingenieros de minas o porque la minería ya pesa lo que pasó y la minería en Asturias murió, a ver si nos enteramos de una vez y no la matamos nosotros, ninguno de los que está aquí, y se acabó. Entonces, la gente tarda mucho en darse cuenta de las cosas, tenemos inercias mentales y entonces resulta que si seguimos pensando que lo nuestro es generar energía y vender energía, poner las regasificadoras, tal y cual, y gastamos 1.000 millones en el puerto del museo que no sirven para nada, en vez de atender otras cosas o defendernos a nosotros mismos, pues viva la madre superiora. O sea, es decir, pues así evidentemente no vamos a ningún lado. Curiosamente, Javier Fernández, es del sector, el otro tal cual, no sé qué y no sé qué más, y el otro día nos enteramos de que el de Cogersa gana 125.000 euros, que llevamos muchos años esperando saberlo, el gerente de Cogersa, que estando fuera en el gobierno tampoco lo gustó de ahí, está a punto de jubilarse, y eso es el doble de lo que gana el presidente del gobierno del Principado. Aquí tenéis el esquema de los sitios, esto es una publicación oficial del Ministerio. Estos son los sitios ambientalmente valiosos de España. Nuestra cordillera. La zona central de Pirineos, el sistema. Estos son tres, bueno, más que lo ambientalmente valioso, digamos que sería lo que está en verde, pero en particular es que hay 4 lugares de muchos problemas, que son estos que están aquí en Madrid. Y la cordillera no es diferente por moverse 20 kilómetros para allá, 20 kilómetros para acá. Una cosa es que se haya deteriorado aquí un poco más, un poco menos. ¿Qué pasa? Bueno, Soto Penagos está en el 2011 acabado. La Velilla, Osama Velilla, 25 años, muerta presa. Boimente Pesov es la que estamos discutiendo. Ahí se constituyó, curiosamente, una asociación con 3 alcaldes del PSOE de Galicia y un alcalde de IU de Asturias. Ahí como los palos son diferentes, entonces ahí son 3 alcaldes del PSOE importantes de Galicia los que decían que no a esta ley. Esto era el pegote de la zona central de las delegaciones que se hicieron. Entonces, claro, las líneas en Asturias no son necesarias más subestaciones y líneas de alta tensión. Lo que se está haciendo no atiende a la ordenación del territorio local, que es competencia autonómica y de los ayuntamientos. Y una red eléctrica de alta tensión tiene el privilegio, digamos, de que puede ser considerada por encima de las normas, pero hasta para eso, hasta para imponerse al ordenamiento territorial, tiene que servir unos trámites. De que hay opciones que no se contemplan y que hay muchas cosas que no se miran y que todo esto, pues, no merece mucho la pena. Una línea de 125, esto es una línea de 125. Durante mucho tiempo las líneas, 132, perdón, durante mucho tiempo las líneas estuvieron sin cortafuegos hasta que hubo una sentencia en Asturias, porque hubo un fiscal que se murió y por culpa de un incendio condenaron al responsable de mantenimiento de Hidrocantábrico a una pena de cárcel. Y como le condenaron a una pena de cárcel después de muchos años, pues ¿qué fue lo que pasó? Que entonces se está pasando desbrozando. No sé si os disteis cuenta, pero desde hace 3 o 4 o 5 años veis las calles limpias que antes no se veían.
Y ahora eso está sirviendo como subcontratando los EDP a una empresa portuguesa, bueno, quien sea, pero están infectándonos con el plumero, porque no limpian la maquinaria. Porque cuando están limpiando las calles, se están propagando especies halógenas. 2 kilovoltios. O sea, mirad el tamaño que es considerable. Esto solo para que no haya incendios. Si de ahí contamos los 100 metros que decía la Xunta de Galicia, los 400 de Asturias, por Asturias no pasamos limpiamente por ningún. Y luego tienen la maldita costumbre de ¿por dónde se ponen los apoyos? En los sitios altos. ¿Qué suele haber en los sitios altos en Asturias? Yacimientos arqueológicos. Esta torre está puesta encima de un túmulo. Esto es un túmulo. Esto es un túmulo, un campo tumular. Y solo porque estaba 2 metros arriba, claro. Esto se lo mandé, como trabajé en estas cosas, ya sabemos de qué hablamos, esto se lo mandé al responsable de medio ambiente de la línea después de discusión. Bueno, una buena persona, una razón, pero bueno, estamos así. Vale, total. Que no vamos a ningún lado y mientras tanto seguimos que este es el exalcalde de Chena, que como no tenía mejor ocupación cuando dejó el cargo, lo colocaron de responsable de medio ambiente del PSOE en Madrid. Un despacho estupendo, un sueldo estupendo. Este es Hugo, como sabe bailar y todavía se viste de asturiano y tal, pues el chaval parece que promete. Y entonces dice, la apuesta por reducir CO2 nos obliga a sacrificar paisajes con líneas eléctricas. Lo digo. Esto... el ordenador que igual Esto es de hace 2 años, 3. La delegación del gobierno de León desvincula el AVE de San Manuel. Bueno, bien. San Averilla prioritaria para la Federación Socialista Asturiana. Javier Fernández, declaraciones. Hola. No despejaremos el riesgo de apagones eléctricos en 4 años. ¿Alguien recuerda un apagón en Asturias? Tenemos edad, todos aquí de promedio, porque como no tenemos relevo generacional, no hay gente joven. Hacía mi ilusión mucha gente que entraba, pero... Total que no recordamos apagones, pero eso es un problemón. Y luego os contará Paco. Y claro, tenemos el lío que tenemos, porque esto no es León o Valladolid, una población de la meseta y tal y cual. Somos así, la historia nos hizo así, la geografía también, y claro. Bueno, pues ¿qué pasa en todo esto? Que como había tal desavisado, el propio gobierno del PP, en una decisión inaudita, sorpresas te da la vida, dijo que se suspendía la planificación del transporte de la red de energía eléctrica en España. ¿Cachai? Hubo que leerlo muchas veces esto, y se volvió como una pólvora. Real Decreto Ley 13/2012 de 30 de marzo. Y luego además esta gente, estamos en una diarrea legislativa que nos tiene alucinados a todos, los que tenemos que trabajar con ello, interpretarlo, los abogados, ya se quejan hasta los decanos de los colegios y tal, porque es que antes, hace 5 o 10 años, te consultaba alguien y tenías un reglamento que duraba 5, 10, 15, 20 años. Es que ahora, bueno, a ver por dónde menos. Esto, mirad qué título tiene, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones o los ajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctricos y gasísticos. Bueno, vale. Y resulta que artículo 10, planificación de la red de transporte de energía eléctrica. Como estamos haciendo líneas y cosas que no van a servir para nada, porque no hay quien nos consuma energía, vamos a dejar de autorizar y entonces suspendemos la planificación para evitar que algún espabilado haga una línea y luego encima nos venga a pedir con algún atisbo de razón daños y perjuicios porque hicimos una planificación que le dijo que podía dar. Entonces, en marzo del 2012, pataplán. Esto, por los pelos, no afectó a Movimiento PSOE. Por 3 meses. Por 3 meses no afectó a Movimiento PSOE. Pero sí afecta a la Dabelilla. La Dabelilla queda parada en el 2012, parada, entendamos, estas cosas, desde que alguien tiene la idea hasta que la ejecuta, en el mejor de los casos, y aunque los directores territoriales de red eléctrica tienen una prima muy importante por ir
avanzando pasitos en la tramitación, lo importante, pues resulta que pasan 5 o 10 años. O sea, ya puede ser una cosa muy urgente. Imaginaros que hay que hacer un aeropuerto porque se hunde no sé qué, tal y cual. No le pones la línea eléctrica al aeropuerto antes de 4 años, aunque no haya ningún otro problema. 3 años, 4 años. Y luego, como se habían pasado de rosca, unos meses después, en enero del 2013, dijeron que había una serie de ellas que eran muy importantes y que no había que pararlas en la planificación. Y en esa lista no estaba la de vale. Total, os recomiendo este artículo del País que es significativo, del 3 de noviembre del 2013. La guerra eléctrica. Este descontrol ha llevado a que haya una potencia instalada de 120.000 megavatios y solo se utilice la tercera parte. El gobierno, bien, se ha producido un atasco y el policía no es capaz de ordenar el tráfico. Los periodistas a veces sirven para esto, para explicar las cosas de una manera, porque explicar todo este negocio, ¿qué es lo que pasa? Iberdrola gastó más en eólicas y en hidráulicas, entonces Iberdrola está en contra de que se subvencione el carbón. Los que tienen, o sea, como hay mucho para vender y muy poco que compre, el problema es quitar a los otros para poder vender yo. Entonces, si se subvenciona al carbón nacional, los que producen menos con carbón nacional protestan. Si le quitas una subvención a las eólicas, protesta el otro, ¿verdad? Y entonces hay una guerra feroz entre ellos porque, ojo, las instalaciones hidráulicas están amortizadas hace no sé cuánto, las instalaciones tal cual, aquí está todo el mundo ganando a esfuerzos. Pero sin embargo, pues bueno, entonces claro, estamos pagando un 40% de la luz que no teníamos que pagar. Porque si estamos todavía indemnizando al atentado, porque se paró Lemón, porque ETA asesinó a aquel ingeniero y tal y cual. Entonces el gobierno ordenó parar Lemón. Pues claro, a quien si primero le das el permiso y luego se lo quitas, a indemnizar. La broma es que llevamos, entre unas cosas y otras, tenemos una de las electricidades más caras de Europa, y lo de la tarifa eléctrica ya vamos en un asunto que no sé si habrá gobierno que pueda arreglar. Porque ya ni el PSOE, ni el PP, ni prometiendo lo uno y lo otro y tal y tal. Total, que ahora, ¿cómo estamos? Ahora estamos haciendo la nueva planificación, porque suspendimos la otra. Y lo mejor es ver esto a través de la prensa. La línea Sama-Velilla queda aparcada al no ser incluida en el Plan Energético 2015-2020. Ya no es que digamos nosotros que no era urgente y necesario, es que el propio gobierno español dice que, y el colmo de los colmos es que va el Principado, nuestro gobierno, va y alega. Dice que no, que tiene que ser urgente y necesaria y que nos vamos a morir en una de estas si no tenemos la de esta. Y así estamos. Y ahora ya ve. Buenas tardes a todas y a todos. Con los de la cámara, que yo me muevo más rápido que la cámara que ahora siempre termino. Gracias por invitarme y vamos a seguir un poco con esta historia. El título original era Asturias y su modelo energético y la otra parte era el tema de impactos ambientales relacionados con la energía, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la idea era hacerlo algo más amplio que el tema de la línea eléctrica, ¿no? Pero evidentemente, claro, viniendo aquí o otro día estando en China, pues lo normal es que nos centramos un poco en esto, ¿no? Voy a contaros unas cuantas historias y, como tampoco estamos demasiada gente, por suerte o por desgracia, como lo veamos, como 25 minutos, como mucho, me avisáis para que tengáis tiempo de preguntar vosotros por lo que lo que yo nos cuente, lo podéis preguntar después, ¿no?
he venido muchas veces a esta misma sala. Y casi siempre he venido a discutir con alguien que habría venido a vender una moto. Ellos son los que saben, lo mismo venden una línea eléctrica de otras cosas y nosotros somos unos científicos que no tenemos ni idea, ¿no? Estuve 2 veces, por ejemplo, arriba es el representante del Centro de Investigación de Captura de Carbono del Instituto del Carbón, el representante de UNOPS ha ido a venderos que lo más fundamental y lo que se va en este país es que no vamos a tener ningún problema porque el cambio climático, porque va a haber captura del carbono, vamos a hacer un proyecto en La Pereda, un proyecto en Montserrat, tal. ¿Dónde está todo eso? En ningún sitio. Se acabó y se murió. No va a haber captura en toda Europa de carbono porque entonces es una historia que no tiene sentido ni futuro ninguno. Lo que pasa es que lo dijera yo, pues evidentemente eso a mí me importa, ¿no? Pero los expertos, ahí están. Después vinimos todavía hace poco, en el año 2013. El fundamental de esta comarca, tanto de toda la era central asturiana, es que vamos a tener gas natural para vender a todo el mundo, vamos a tener proyectos de fractura hidráulica para obtener gas más metano en los permisos que afectaban a esta zona, pero muchas más, y eso era fundamental e importante. Que yo dijera que no tiene sentido ni geológico, que creo que no sea viable, que creo tal. En este momento ya no hay ningún permiso de fractura hidráulica en Asturias, porque a todos han renunciado los promotores. Algunos dicen que es por culpa nuestra. No, ojalá fuera verdad que ganáramos alguna cosa, pero casi todos renunciaron antes de que nosotros hubiéramos abierto el pico, viendo los paneles. Es decir, cuentos y historias, ¿no? Pues ahora estamos en otra historia. Es fundamental, como decía Nacho, hacer una línea de alta tensión. Asturias es la mayor productora de energía del mundo, mentira como enorme, porque somos el mayor dependiente energético del mundo, todo lo compramos fuera, compramos el carbón fuera, compramos el gas fuera, compramos el petróleo fuera, por lo tanto, que lo que transformamos en electricidad no tiene nada que ver con que seamos independientes exportadores, porque también somos exportadores de acero, pero traemos todo el mineral de Mauritania, somos exportadores de zinc, pero traemos todo el mineral de Alaska y de aluminio y lo traemos toda de la Guayana o de Colombia, ¿no? O sea que menos globos, ¿no? Entonces, yo la primera idea que tengo es que lo he metido aquí es demostrar que la línea de alta tensión, en general, todo esto que se ha planificado, ¿no? Sea la Velilla, sea la Velilla, por Raviana, por aquí o por Pajares, en realidad nunca hizo falta entonces, hace 25 años, y ahora hace menos falta todavía. Por lo tanto, lo que antes era injustificable, ahora lo va a ser más, y es un poco lo que yo quiero centrar en contar. Después todo lo demás es un añadido. Entonces, la primera cuestión, ¿por qué decimos que no? Bueno, porque partíamos de una situación de modelo de generación eléctrica completamente diferente en este país. Es decir, a pesar de que estas gráficas son potentes, ¿no? Lo que preguntaba Nacho de cómo lo consume todo en Madrid y cómo se produce en otras partes, en realidad eso tiene muchos matices, porque a pesar de seguir siendo así partes, ya no tiene nada que ver con lo que era, ¿no? Es decir, en este país toda la energía eléctrica se hacía en prácticamente 3 o 4 sitios y con solo 3 tecnologías. Es decir, una tercera parte se hacía con grandes centrales hidráulicas, una tercera parte se hacía con grandes centrales nucleares y una tercera parte con centrales de carbón. El que esta fuera mayor, esta o esta que esta, tiene que ver nada más que con que lloviera o no lloviera. Es decir, si llovía mucho, crecía este lado para allá, y si llovía poco, crecía este lado para acá. Y por lo tanto, solo se podían producir las centrales nucleares donde estaban construidas, no se podían mover, los pantanos donde haya ríos grandes y las centrales térmicas en las zonas donde hubiera carbón. Y con esa dinámica se planteó una línea que ya digo que no era necesaria, pero se planteó con esa perspectiva que ahora vamos a ver que es completamente diferente, ¿no? Aquí veis, con toda la fama que tenga la eólica, y que por cierto no tiene nada que ver con la línea Rey-Monte-Pesat, es decir, porque con el cierre progresivo de los grupos que va a haber en la térmica de Narcea, con el cambio de esa línea de 200 a 400 kilovoltios, va a haber capacidad de sobra, y en realidad esa línea está hecha para arreglar el grave problema que tiene, que es la salida de energía eléctrica de Galicia, que es una potente productora, tanto eólica como de hidráulica, como sobre todo de térmicas, los grandes centrales de las fontes, la mayor de Europa, y aunque ahora sí Dios cambiadas a carbón de importación, pues el problema que tienen es la salida de Galicia y no tanto en si un 300 o 100, 200 megavatios eólicos tenemos problemas alguno para sacarlos por ahí. Pero así todo, en el resto del país sí que tiene un papel importante. No sé si son... Aquí sí. Como si os dais cuenta, la evolución del 2005 al 2006, lo que así había es esta parte gris, que son la generación en carbón, como veis, que ha ido disminuyendo de forma muy importante. E incluso, a partir del 2009, hasta la del gas fue disminuyendo muy importante. Y eso tiene que ver precisamente con la entrada de esta línea verde, que es la eólica. Es decir, la eólica ha expulsado a los
generadores clásicos de este país. O sea, expulsados hasta el punto de que fue la mayor fuente de producción de energía eléctrica el año pasado en este país, más que las centrales nucleares, después de décadas, más que todas las centrales térmicas de carbón o más que todas las centrales térmicas de gas. Es decir, con esa modificación, con una energía eólica que está repartida por todo el territorio, el tema ese de los desequilibrios ya se modifica de forma importante, incluso con la construcción de 60 centrales de gas natural. También por todo el territorio, y aunque casi no se usa, pero es otra historia, que es una vergüenza, que centrales nuevas de gas no se estén usando y que se esté usando carbón de importación con el balance ambiental tan potente, y además centrales que ya digo que están hechos por todas partes. Es decir, Murcia ya tiene un balance exportador mayor que Asturias, ¿no? Entonces, con esa modificación, que se llama cerrar el hueco térmico, es decir, el gas y el carbón solo puede producir lo que no produzca ninguna de las otras, y cada vez tiene más pequeño y por eso están tan cabreados. Eso modifica todo el panorama, ¿no? Incluso, aunque veáis ahí, por ejemplo, de 2009 al 2010, el gas, veis que disminuyó muchísimo la producción, aunque de 2009 al 2010 pasamos de 23.000 a 25.000 megavatios de gas. Es decir, se siguen construyendo centrales de gas, pero su producción disminuye. Para que os deis cuenta, las de Soto de Rivera están funcionando una al 4% y otra al 6%. Centrales, para amortizarlas, estaban pensadas en funcionar como las nucleares, es decir, 6.000 horas al año y a piñón. Pues están funcionando, multiplicar 8.000 horas que tiene un año por el 4% y se están funcionando pues, al final. Y ese es el problema que está ahí. El siguiente es que es un efecto de nuevas centrales de gas repartidas por el territorio. Una gran producción de energía renovable, tanto eólica como solar, fotovoltaica, termoeléctrica y más la hidráulica clásica. Al fin de los años, ahí veis que lo que Asturias supuso hasta el año 2008-2007 ya no tiene nada que ver. Es decir, veis el nivel de producción del orden de 20.000 gigavatios al año en Asturias durante toda esta década y veis que a partir del 2007, con todas estas nuevas tecnologías y todo el país produciendo, ya todo el mundo no puede ser exportador. Es decir, sea exportador cuando hay un balance importador. Aquí veis la caída enorme que tuvo hasta el 2010 la producción de energía eléctrica en Asturias, ¿no? Eso es verdad que se ha modificado del 2010 hasta ahora, por algunas cosas que os contaré después, pero cuando hablamos de la exportación de Asturias, el 50% del gas, veis que en el año 2010, cero. Es decir, el balance de producción y de consumo de energía eléctrica en Asturias hizo que ya no importáramos ni exportáramos como balance. Es verdad que hacíamos las dos cosas a la vez, es decir, podemos estar importando por un sitio y exportando por otro, pero el balance es cero. El balance del 2010 fue cero. Claro, se armó la de Collier, porque eso tenía que ver con el no uso de las centrales térmicas, con el no uso del carbón, la acumulación, y por tanto hubo una movida gorda, y se hicieron aquel apaño de hacer el decreto del carbón, que es todo lo que pone es falso. Con los informes diciendo que es falso de la Comisión Nacional de Energía, de los informes de la Comisión Nacional de Energía diciendo que es falso, y que además no lo está tocando a cero, pero que tiene el gobierno derecho a hacerlo. Si quiere poner el 15% del uso con energía con carbón y lo quiere pagar, derecho tiene, pero las razones que ponen para hacerlo son todas falsas. Entonces, pues ha habido una cierta recuperación. Este año, esto es el 2013, este año ha sido un poco menos, es decir, que andamos por aquí. Es decir, que Asturias tiene que acostumbrarse a que ya va a andar exportando pues, la mitad de lo que venía haciendo hasta ahora, del orden del 20%. Y que dependerá de que llueva, por ejemplo. Si llueve en el resto del país y el pantano funciona, que ya va a dar un poco aclarando lo que dijo antes Nacho, que ya no lo decide Red Eléctrica, sino que dice Iberdrola. Iberdrola lo que hace con sus pantanos es no usarlos jamás. Tenemos los pantanos más llenos de agua en décadas, por encima de todos los niveles nunca conocidos, porque no sueltan ni un litro de agua por esta central para estar obligados a usar carbón y gas y que en la subasta del precio, el precio de la ciudad sea cara, porque si usamos el agua sale gratis. Y lo que importa es que luego tengan que liberar y venir problemas, inundaciones, etc. Es decir, se están usando las centrales hidráulicas, o sea, se están dejando de usar únicamente para manejar el precio natural. Es decir, eso es lo que estamos pagando. Bien, más cuestiones que variaron. Como decía antes Nacho, tenemos las dos líneas eléctricas que unen Lada y Soto con la Robla, que es verdad que tienen un problema de riesgo porque pasan por el mismo sitio y acaban en el mismo sitio, en el punto, en la Robla, luego un incidente aquí afectaría a las dos líneas, pero esa situación ya no está, porque se ha construido la línea nueva de 400 kilovoltios que une aquí Soto con Penal. Esto es Fuente San Miguel, que es la entrada de Torrelavega, ¿no? Más esa de 132 que ya hubo desde siempre. Por lo tanto, con
una producción menor, una exportación que ya no va a ser la que era, un panorama energético completamente distinto y una línea más, que es el 50% sobre lo que había, era 2, y poner una, un 50% más, no es una tontería, más la conversión a 400 kilovoltios de muchas veces por aquí, lo que tenemos es que si antes no era justificado, ahora no. Claro, tenemos el problema de la seguridad, es decir, efectivamente una de estas líneas puede tener un problema y puede caerse. Sabéis que con mucho viento y lluvia y hielo acaba formando carámbanos en todo el cable y si se incrementa el peso, pues lógicamente se va abajo. Y si se va abajo un poquito, ya la estructura de ellos es como se hace con un chico, o sea, se va abajo del todo. Se va así de abajo. ¿Y alguna vez se ha ido así de abajo? Sí. Ahí veis, pues ahí esto. Tengo el papel y tengo la caja. Por una vez. Aquí veis, esto fue en enero del 2004. El 30 de enero del 2004 se vino abajo una de las líneas de Sotolarrobla. Estuvo cortada 25 días de un mes de enero en pleno invierno, con la máxima demanda de energía eléctrica en este país, incluso en Asturias, y las centrales térmicas asturianas produciendo al máximo. ¿Alguien se enteró de que hubiese caído esto abajo? Nadie. Es decir, que efectivamente es un problema, mejor era que no se cayera, ¿no? Con lo cual es muy curioso, porque bueno, aquí por ejemplo la historia que también estoy discutiendo, ¿verdad? No se entrega por ningún sitio, ¿no? Pero el andar provocando estos problemas de impacto social, ¿no? de fractura de las comunidades, ¿no? Diciendo, bueno, como en León he perdido, pues podían haber retomado la obra, pero deciden abandonarla completamente y llevarla para Valle o para el Río Negro. Ahora resulta que ven ese problema y dicen devolverla otra vez por la cuenca de Central de Luberna, cuando resulta que lo único que justificaba la obra era la seguridad, y la vas a meter por donde tenían las otras dos, en el mismo canal. ¿Dónde estaba ese razonamiento de seguridad? Así es imposible, ¿no? Es que simplemente es un problema de que el menor impacto ambiental de una obra es donde menos gente protege. Eso está en los manuales de... esta es la clave, yo creo que lo que quería hacer es un poco para que tuviéramos idea de lo que era la línea, ¿no? Hablar en general del modelo energético y de los impactos ambientales, voy a saltarme un poco, ¿no? Sí decir algunas cosas clave, ¿no? Como decía antes. Asturias no es una comunidad exportadora de energía, es una comunidad exportadora de un producto elaborado que es la electricidad, como por desgracia, como en los ríos que tienen ahora en el matadero central, exportadora de carne, cuando el 80% de lo que matan aquí pues es carne de cerdo, 100% importada. No de aquí, sino es un problema de ganadería de vaca, ¿no? Pues historias aquí, Asturias, lo que sí es verdad es que es muy diferente al resto del Estado, y es fruto de nuestra historia, eso no tenemos por qué darle más vueltas, es así, hemos sido una comunidad productora de carbón y por lo tanto tiene sentido que fuera una comunidad con centrales térmicas de carbón, ¿no? Donde además pesa mucho, ¿no? Por lo tanto, si usamos carbón, gas natural, energías renovables y petróleo, pues lo que vemos es que fundamentalmente lo que más tenemos es el carbón, ¿no? Es decir, y de todo esto, porque en este año el 70% del carbón era importado. Es decir, que el 65% de nuestra energía es importada, no somos exportadores, sino somos absolutamente dependientes. Y ese modelo, lógicamente, habría que cambiarlo, ¿no? Depende del año, ¿no? Es decir, con todo ese balance de producción eléctrica o no, pues si sube la producción con carbón asturiano, digamos que es más o menos fija, pero descendiente, si aumenta la producción con carbón, pues siempre es importado, porque no se produce más, ¿no? El abollo prácticamente es 100% importado, excepto el acuerdo que tienen con NOSA de yo te compro carbón y tú me compras la electricidad, ¿no? También es muy característica la cuestión asturiana en la demanda, así como el resto del Estado está separada en tercios, más o menos, ¿no? La industria la que se lleva la palma con más de casi 65, 70 de la demanda eléctrica. Esto además es muy importante, ¿no? Cualquier modificación sobre esta estructura modifica todo el panorama. Es decir, efectivamente, si cualquier cosa que pase con Asturiana del Zinc, o con Alcoa, o con Aceralia, prácticamente modifica este panorama porque es muy más desequilibrado, ¿no? Por ejemplo, en el 2009, donde la producción de carbón fue tan pequeña como dije antes, pues casi se cubre con nacional, no se importa prácticamente nada y por lo tanto el balance de carbón importado ya solo es del 56%, ¿no? Y disminuye nuestra dependencia, ¿no? Solo es historia, ¿no? Pero lo demás funciona igual.
También tenemos una cuestión muy diferente, que es que mientras en todo el Estado, más o menos, se producía la energía eléctrica de forma muy diversa, es decir, con nuclear, con eólica o con hidroeléctrica o con gas natural o con carbón, nosotros prácticamente somos aunque veamos esos pantanos que parece que son muy grandes y que veamos aerogeneradores de estas historias, en realidad prácticamente el 80% de la electricidad que producimos aquí tiene que ver con el carbón, es decir, la disminución del uso del carbón o el cierre de las centrales térmicas de carbón, que no nos olvidemos que están llegando a los 25, 30 y 40 años y que tienen que tomar la decisión de invertir en desertificación y además mantener sus grupos de gas. Por lo tanto, estamos todavía en un momento en el que no sabemos cuál es el futuro que van a tener. Es verdad que Soto Hidroeléctrica Cantábrico ya ha dicho que al menos en un grupo en Soto y un grupo en Aboño seguirán, pero bueno, también va a tener problemas de lava o el problema de Nartea, porque sus propietarios tienen otros intereses, ¿no? Eso también puede cambiar, ¿no? Ahí veis, simplemente, bueno, que hay muchas... En la parte de todo tenemos una parte roja muy grande, que es decir que producimos casi todo con régimen ordinario, es decir, las centrales clásicas, mientras que hay muchas comunidades donde ya régimen especial, es decir, con hidráulica, con eólica, con solar, con tal, tienen ya pues, unos panoramas mucho más distribuidos que nosotros, ¿no? Todo esto, lógicamente, la dependencia de la generación eléctrica, gas de producción con centrales de carbón, pues tiene unos impactos ambientales que además yo los he puesto en valoración económica. Es decir, todas estas emisiones de gases ácidos, de efectos de cambio climático, al final tienen unos efectos sobre la producción agrícola, tienen efectos sobre la salud, que tienen horas de baja, pérdida de días de trabajo, ingresos hospitalarios. Todo eso se puede valorar de forma económica y aquí veis, bueno, pues que los informes de daños asociados a la contaminación, a las instalaciones industriales, pues evidentemente depende de la horquilla, es decir, entre el azul claro y el rojo, depende de qué cosas se considere, ¿no? Pero evidentemente hasta 2.000 millones de euros anuales nos puede estar costando en costes asociados a daños ambientales el que estas instalaciones existan. Eso es una valoración. Después, socialmente, podemos definir cuáles son las ventajas y si tienen que existir o no y cuáles son las correcciones ambientales que estas instalaciones deberían de tener para evitar estos problemas. Hoy por hoy, las mayores emisiones, los mayores problemas que tenemos, por ejemplo, con Acerro, no tienen nada que ver con las chimeneas y el funcionamiento, sino con los rincones y el mal funcionamiento. Es decir, la mayor parte, como cada vez paséis por ahí podéis ver, son fugas difusas con los malos problemas de mantenimiento o de la propia gestión o el aparagado de la rabia, ¿no? Que produce cada 4 días, mucho más frecuente que era antes, pues emisiones de polvo rojo, este tipo de cosas, ¿no? O el tema de la central térmica de Aboño, que solo puso desulfuradora en un grupo, porque la del 2 lo compensó desulfurando más en Soto de Ribera, porque en aquella época era posible intercambiar emisiones entre instalaciones de la misma compañía, ¿no? Que ahora no lo es. Porque sabéis que en Soto de Ribera se tuvo una actuación muy importante. A cambio de las centrales de gas, se cerró Soto 1, se puso desulfuración en Soto 3 y en Soto 2 cierra ya ahora este mes de mayo. Lógicamente, si lo veis en instalaciones en el resto del Estado, pues lógicamente la central térmica de Andorra o Escucha, pues todavía tienen impactos económicos muchísimo más mayores que los que hay aquí. Central térmica de Andorra, pues también con las discusiones sobre el uso o no del tema de la minería de carbón en Teruel, que aunque la gente crea que España puede conseguir, por ejemplo, un frente de apoyo por el carbón en Alemania, en realidad el problema lo tiene España, lo tiene dentro. Es decir, porque en España hay 4 frentes completamente distintos de carbón, con intereses completamente distintos. El interés de Teruel, el interés de los de Castilla y León, el interés de Asturias y el interés de Galicia no tienen nada que ver, son completamente distintos. Es decir, en una charla sobre energía, lo que primero que te dice el Mariano Pola, ¿no? de allí, el señor director general de la energía, es que en este país no se puede subvencionar ni un euro de carbón de minería de interior, porque eso es un despilfarro económico enorme y no tiene ningún sentido. Lo mejor es la minería de cielo abierto, de la zona de Castilla y León, porque tiene la central térmica al lado y es mucho más rentable, económico y crea más empleo próximo. Y por lo tanto, los intereses. Los de Galicia dicen que no, que lo que hay que hacer es acabar con las subvenciones a todo el carbón y usar el de importación, porque ellos han convertido todas sus centrales en carbón importado, han cerrado los yacimientos del Nito por agotamiento y han hecho un puerto nuevo en el Ferrol para carbones. Y yo he visto una manifestación de miles de camioneros, transportistas del carbón en toda Galicia, protestando por el decreto de ayuda al carbón con un letrero delante de ellos que decía por la libre competencia.
la libre competencia, porque si no hay perjudica estas subvenciones de un país estabilista. Es curioso, ahí veis en una gráfica que os cuento un poco lo que quiere decir los puntitos amarillos, es el balance entre importación y exportación, es decir, aquí es donde vemos, ¿no?, que Extremadura es la comunidad autónoma más exportadora de electricidad de este país, porque casi no gasta, porque su nivel industrial es cero y tiene una central nuclear que da millas no siquiera, y ya está, pero luego estaría Castilla y León o Asturias, por ejemplo. Pero esto es en el 2002. Y donde unas poquitas producen para todas las demás. En el 2009 veis que se ha corrido la línea fucsia a la izquierda, donde prácticamente todas las comunidades autónomas son exportadoras. Otras como Andalucía, Cataluña o País Valenciano están muy equilibradas. El País Vasco ha mejorado bastante, aunque sigue siendo un gran consumidor, pero ya ha construido centrales de gas y termodinámicas nuevas. Y evidentemente el tema de Madrid, que es una comunidad de mucho consumo, una industrialización distinta a la nuestra y que efectivamente no tiene producción. Pero veis que ese panorama no tiene nada que ver con el de las tres comunidades produciendo a los demás, ¿no? Por lo tanto, el tema de las líneas eléctricas en Asturias tiene que estar visto de otra forma. Ahora tenemos que volvernos a pensar en construir líneas eléctricas. Esto sí que es verdad. Y además más. Pero que no tiene nada que ver con ese sistema, ¿no?, sino con la energía distribuida ligada a equivalente a lo que hay ahora de líneas de distribución para que permita pues, la fotovoltaica sin subvenciones, que ya no hace falta, pero sí con balance neto, con sistemas aislados donde sea, o si no, por lo menos para el autoconsumo, ¿no? O sea, tenemos que pensar en otro modelo de red eléctrica que no tiene que ver con las grandes líneas de alta tensión. Bueno, de esto sí, ya os comenté que efectivamente para cambiar aquella dinámica de que Asturias apenas producía, se aprobó un decreto de carbón donde todo lo que pone es falso, con los informes en contra de la Comisión Nacional de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Energía. La Junta, obviamente, dice que eso es una barbaridad, que lo que hay que hacer es dejar que las centrales funcionen a su libre competencia con el carbón más barato y no andando perdiendo dinero por ahí. Esto también supuso el dejar de importar carbones y el cierre de todas las instalaciones nuevas que había habido en el parte de la ampliación del puerto de la aldea de Aboño, que es verdad, porque disminuyó mucho el movimiento de carbones. En aquel momento todavía estaba haciendo el puerto. Y lo más curioso es esto, ¿no?, que efectivamente en el 2010 veis que había disminuido mucho la producción de generación eléctrica con carbón, que prácticamente todo era carbón importado y muy poquito carbón nacional, y con el decreto eso se modificó. Pero lo que se me dijo fue dar una señal errónea al mercado también y hacer que se produciera mucho más energía con carbón. Pero, si os dais cuenta, es verdad que desde aquí pasó hasta aquí carbón nacional, esto fue carbón nacional pero sin cobrar prima, y lo que ha pasado estos años es que se ha tirado mucho de carbón importado aumentando. En el 2013 y el 2014 hemos vuelto un poco a bajar, casi no se ha tocado carbón nacional con prima. Por eso que os dije antes, al no usar la hidráulica ha subido la subasta de precios tan alto que se está metiendo carbón nacional pero a un precio más alto que el de la prima, con lo cual no se está usando el dinero de la prima, se está usando el dinero del mercado nuestro, ¿no? De la manera del consumidor de forma distinta, ¿no? Ahí veis todo este carbón nacional usado este año 2014 sin cobrar prima, por los altos precios de la subasta, ¿no? Lógicamente, todo esto tiene que ver con una estrategia que ya os comentaste, Nachi, que no cuento, ¿no?, las aventuras de hacer 12 centrales, que después de decirles que era absurdo hacer 12 centrales en Asturias, cuando ya se decide que ya no se van a poder hacer, porque ahí se para, pues entonces ya dice el señor consejero que efectivamente igual, en realidad nunca creíamos que fueran a hacer las 10, ¿no? O sea, es una vergüenza, o sea, tener que estar dando charlas por toda Asturias, por las centrales precombinadas, sabiendo que no se iban a hacer, pero que no sabían dónde no se iban a hacer, ¿no? Encima se planifica que además de ser lo más del carbón asturiano, vamos a tener el puerto carbonero más grande del mundo para importar y exportar carbón, y además vamos a hacer 2 centrales de gas, y además vamos a hacer una gasificadora, y además vamos a poner parques eólicos. Y decir, mira, vamos a ver, yo no es que esté de acuerdo o en contra de lo que tú digas, yo digo que lo que tú dices es imposible, ¿no? Y el resultado, tenemos una regasificadora que está paralizada, lo mismo que las líneas eléctricas, o lo que en este caso construida y pagándola. Estamos pagando a Enagas los intereses del dinero que gastó en hacerla como si no lo hubiese prestado, es decir, estamos dando el coste de interés del capital, a la decisión si se abre o no, y además como una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias diciendo que además es ilegal, es decir, que en realidad habría que demolerlo. Y está recurriendo al Supremo y estamos convencidos de que el Supremo va a hacer lo mismo.
Otra cosa es la que tenemos un algarrobo fijo, ¿eh? Es decir, yo no digo que la vayan a tirar, pero tenemos un algarrobo fijo durante años discutiendo si hacemos la semana negra adentro, a techo y edad, y bien aislados, o si los usamos para si los devolvemos. Pero es que años y años antes de que se hiciera ya les decíamos que no hacía falta, porque incluso la central de regasificadora que está en Mugardas y Galicia, había que mandar metaneros desviados para meter el gas líquido en el depósito porque era incapaz de mantener el gas, mantener el metano en estado líquido porque se les evaporaba de vacío que lo tenían por no usarlo y instalar barcos nuevos, ¿no? Lo siguiente, lo de captura de carbono, ya sabéis que esto era fantástico y potente para el futuro de Asturias, y que si ya está muerto no va a haber nada, pero hay una cosa muy curiosa, que es que si hubiera captura de carbono en Asturias, las centrales térmicas asturianas tendrían que cerrar. ¿Y por qué? Bueno, porque la captura de carbono solo se puede hacer a las centrales nuevas, no se puede adaptar por las técnicas de rendimiento a las existentes. Si se pone a las centrales nuevas de carbono la captura de carbono, es porque el precio de emisiones de carbono está caro, porque nadie va a gastar 80 euros en una central de captura si puedes pagar 10 por emitir. Por lo tanto, pones captura a una central nueva, que supone que las emisiones están caras, es decir, supone que las centrales viejas asturianas tendrían que pagar 80 euros por cada tonelada de CO2 que emitirían, lo cual no podían hacer y tendrían que cerrar, y en cambio nadie haría ninguna central de carbono nueva para la captura con 65 centrales de gas paradas en este país. Por lo tanto, todo es una esquizofrenia total. Mira, hablamos de eso, entre 40 y 45 sería el precio futuro de la captura de carbono si realmente se pudiera llegar a hacer rentable, pero bueno, con la receta gráfica estaba a 14 euros y ahora debe estar a 0,5, es decir, es nada. Y por emitir es gratis y por producir nada, ¿no? Y nos encontramos en estos nuevos condicionantes que es ahora lo que tenemos que estar discutiendo, ¿no? El tema ya del 2018 y futuro. Es decir, ¿qué pasa con los techos nacionales de emisión? ¿Qué pasa con las centrales térmicas? Si van a hacer o no a la adaptación de reducción de emisiones de óxido de nitrógeno, cuáles van a renunciar a la inversión porque ya se están haciendo viejas, y cuáles van a decidir pues ir al cierre o a la limitación del número de horas, ¿no? Todo eso está ahora encima de la mesa, y para todo eso pues han hecho el gobierno una nueva trampa, ¿no? Como antes, es decir, en vez de ponerle los límites a cada planta, hacer un nuevo plan nacional y ver cómo se distribuyen las emisiones entre ellas, y que ha sido anulado por la Comisión Europea, y hay que rehacer una nueva porque en la que envió España estaba llena de trampas en la mayor parte de las centrales que estaban dando, ¿no? Por lo tanto, ahora tiene que hacer un nuevo plan de reducción de emisiones, ¿no? Y muchas gracias. Yo digo, no termino aquí, y así tenemos medio bien para que hagáis preguntas y no me enrollo más, ¿no? Porque en realidad hemos hablado de lo que venimos a hablar, de los impactos ambientales asociados a la energía, ¿no? Tanto a la obtención como a la transformación como al uso. Y que os digo solo una cosa, todos los problemas ambientales que yo conozco, casi todos, tienen que ver con las formas de obtener, transformar y usar la energía. Incluso la desaparición de la ballena, que como sabéis fue por una mala gestión de un recurso renovable. Si no fuera éticamente impresentable, hablar así de una ballena. Pero lo que tuvimos fue un problema de uso no sostenible del aceite de ballena para la iluminación, que era un recurso renovable, y se mataran solo las ballenas que fuéramos capaces de introducir en el sistema. Pues para que te hagáis una idea, desde entonces hasta ahora seguimos hablando desde el cambio climático, que yo creo que es la idea básica que tenemos que tener en cuenta en el futuro, y no por un problema para el planeta, que al planeta le da igual, ¿eh? El cambio climático le trae al país, es un problema para los seres humanos de este planeta, muchos de los cuales van a tener graves dificultades de adaptarse o de gestionar los impactos ambientales asociados al cambio climático. Vamos en espacios entre iguales. Se os ven muy callados, demasiado. Estamos apartados. Bueno, yo tengo una pregunta, una para cada uno. Nacho nos ha puesto un bonito mapa de cómo en Ayer y Elena estamos desprotegidos y que no hay una diferenciación en la montaña central como para decir, ¿no? Pues que Cangas en Alcea valga más que Ayer
Pero claro, yo tengo una pregunta. Tú has indicado algo al respecto. La luz la queremos todos. Y los servicios los queremos. Tú lo has dicho cuando hablabas de que se hacen impactos ambientales por donde menos molesta a la gente, pero donde más impacto ambiental hay, ¿no? Entonces, la pregunta es doble. Bueno, ¿y por dónde nos metemos? O sea, nadie lo queremos, pero por algún lado tiene que llegar. Y la otra vía de la pregunta, que la has apuntado tú un poco, ¿es mejor juntarlo? ¿Es mejor separarlo? De esta forma, no hace falta hacerla, si no muy mal explicado. No. No me refiero a la de Velilla. Ah, sí. No me refiero a la de Velilla. Dos o tres cuestiones. La primera, hace poco había una noticia estupenda en el sentido de que se acababa de inaugurar una conexión eléctrica entre España y Francia por Gerona, subterránea. Entonces resulta que si en Cataluña se puede permitir por los Pirineos o no sé qué, por la esquina de los Pirineos, bueno, vamos a ver, si allí con un valor ambiental menor es posible y les compensa o no quieren asumir los costes sociales o políticos, aquí no vamos a ser menos cuando tenemos más valor ambiental en el juego. Es decir, si es que fuera necesario trazar línea, hay tecnologías nuevas y las que estarán por llegar, porque lo mismo se puede trazar subterráneo, que lo mismo se podrían estar aprovechando túneles existentes o hacer un túnel. No es un tendido subterráneo a 5 o 10 metros como en tal. Es que lo que tendría sentido, si es que llega a ser necesario, podría ser un túnel. Se están estudiando desde hace mucho tiempo muchas tecnologías y todo es cuestión al final de lo que te cueste hacer. Si protestamos lo suficiente, al final, suponiendo que fuera necesario, que es lo primero que me tiene que explicar, porque lo más importante es que asumamos que no podemos admitir los engaños en lo público, lo privado cada uno cada lo que le dé la gana. La cuestión es que, supuesto que sea cierto que se necesite, que no lo es, siempre va a haber modos y maneras, y cuando asumamos eso y asumamos la defensa de nuestros intereses, conseguiremos que se haga por donde no incorde a nadie. Yo, sobre lo primero, sobre lo segundo, siempre soy partidario, por ejemplo, sobre lo primero también se está estudiando siempre mucho con nitrógeno líquido, temperaturas de frío, superconductores, es decir, al final todo cuesta, pero si consigues que las alternativas cuesten más, es decir, si protestamos lo suficiente, vamos a conseguir una alternativa razonable de coste. Y la otra cuestión de la concentración, yo soy partidario de concentrar, porque en este momento, a ver, ¿qué problema habría en llevarlo por la mediana de la autopista Huelva? Incluso soterrar las existentes, ¿no? Si me está diciendo que es Eso, una de las soluciones, bueno, eso en Ribera de Arriba sí. En Ribera de Arriba el alcalde, que no es tonto, después de estar durante años negociando con Hidroeléctrica del Cantábrico y después de ganar un pleito en sentencia firme, no sé ahora la cifra, pero no sé si eran 100 millones de pesetas o 100 millones de euros, consiguió reunificar las líneas y encima que le pagara a la empresa el impuesto de apertura y tal, porque la empresa estaba discutiendo como hay dos impuestos diferentes en la licencia municipal sobre lo que es la instalación y sobre lo que es la obra, y entonces la empresa decía que las calderas no eran... vale. O sea, ser es posible todo. La línea movimiento pesó, no pasa por Taramundi, porque el alcalde de Taramundi del Sur pesó mucho y dijo que no quería perjudicar los intereses turísticos de su concejo y la llevaron por donde no le pasa por ahí. Entonces, al final, que no nos cuenten milongas, con perdón. O sea, varias cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ver, no es lo mismo soterrar la línea que hacer un túnel para la línea. ¿Vale? Soterrar una línea es peor, el impacto ambiental de soterrar una línea es peor que tirarla aérea. Imagínate las zanjas que tienes que abrir con la capacidad, con la posibilidad además de que tengas que hacer acceso. Imagínate toda esta línea por toda la cordillera abriendo una zanja a la meterla. Sí, luego la escena la hemos vivido con el Otra gas. cosa es hacer un error. Y luego, segundo, tener en cuenta que el mejor vía eléctrico que existe es el aire. Es decir, los puntos de campo magnético en una línea soterrada, gastando poco dinero, son mayores que los que estás en el aire de una línea de transmisión.
Y otra cuestión, Red Eléctrica yo creo que estaría encantada de que lo obligáramos a hacer un túnel porque valdría la línea 60 veces más y mayor va a ser el beneficio que iban a tener. Pero en nuestro caso no es hacer un túnel, será por túneles. No, bueno. Hombre, tenemos el mejor túnel de Europa. Bueno, no, por ahí no puede. Por ahí sí no puede ir. Por ahí te podría dejar. Por ahí no puede ir porque las líneas eléctricas de la catenaria, para leer esa línea de alta tensión, por ahí, para ver una línea eléctrica y una línea de catenaria no puede. Por ahí no puede. Yo estaba hablando de conceptos, no estoy hablando de... Pero digo, estamos hablando de futurismo cuando el modelo es que tenemos que ir a un modelo de generación distribuida y próxima al consumo. Necesitaremos grandes planes también, porque alimentar a Cerrón no se hace con los techos de mi casa. Pero tenemos que ir pensando necesariamente de redes completamente distintas que ya sabemos lo que está en todo el mundo en discusión. No, de esto es el pasado y además me parece bien, si no tuviéramos líneas de transporte de este tipo no tendríamos electricidad, ¿no? Pero yo no es que esté en contra de las líneas de alta tensión, estoy en contra de aquellas que no hacen falta, porque tienes un impacto ambiental casi, por muy pequeño que sea, para algo que no hace falta, ¿no? Como los bienes que Por ejemplo, para la T4 sí que hay una línea subterránea bastante larga de algunos kilómetros, pocos pero algunos kilómetros, para la T4, para el terminal de Barajas Nuevas. La estructura de un túnel no de enterrar una línea, sino que hay una estructura de acceso, ¿no? Y la segunda cuestión, que quería hacértela a ti, y que cierre la alegación. Cuando el Principado mete una alegación a 2015-2020 y dice, no, perdonad, sí la queremos, ¿dónde están los intereses? Quiero decir. A ver, yo sabéis que existen niveles de corrupción hasta el nivel donde queramos, pero yo no puedo hablar de corrupción de la que no conozco. Yo creo que fundamentalmente aquí, aparte de todo esto, de que no creo, es una absoluta inutilidad que no se puede ni se quiere reconocer. Es decir, el gobierno asturiano y su área de industria es incapaz de reconocer que no pintan nada, que no existe la planificación energética, que las decisiones de instalación de generación y de generación dependen solo de las compañías y que ellos no son nadie ni nada. Y en vez de decir eso, te juro, lo que dicen es todo lo que nos ofrezcan nos vale, aunque sean compatibles entre sí. Esa es la dinámica. Aparte de esa, existe otra dinámica, yo creo que peor y más nefasta, que es que el comportamiento del área de industria de Asturias y en muchos sitios de Castilla y León está siendo cada vez más impresentable. Porque ante esa dinámica de agobio, de que no somos capaces de hacer nada bien en Asturias, de que la leyenda negra de los jóvenes que se van no es ninguna leyenda, pues optan por eso que le digo, como todo les vale hasta la mina de oro de Salado. Y es capaz el señor Isaac Paul, director general de energía, de hacer un resumen de un informe inexistente, alegando a favor de la mina de oro en contra del informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es un organismo público responsable sobre el agua de esta comunidad. Hasta ahí es donde llegamos. Hasta ahí llega el nivel de esta Consejería de Industria. O sea, que me dices por pura incompetencia. Sí. O sea, el único interés sería el de Red Eléctrica porque crezca. Red Eléctrica tiene una cosa clara. Una parte es la mejor empresa de gestión del sistema del planeta, incluso la que mejor creó el sistema de gestión de renovables, que es capaz de hacer que en un momento determinado hasta el 60%, cuando todo el mundo hablaba que ni el 3 y el 5 de eólica esté cubriendo en un día la demanda todo, pero luego tiene otra cosa, que es la propiedad de las redes. Y ella cobra por hacerlas. Y en noviembre se abrió un decreto que dice costes de redes del año que viene 1.000 millones de euros, de los cuales 750 son para red eléctrica. Pues si hace más líneas, en vez de 750 serán 850. Y eso a distribuir entre todos los consumidores, sea el que sea el consumo. Si consumimos poco, que es lo que está pasando ahora, pagaremos más. Porque lo que no se puede cambiar es la total del ingreso del sistema de transporte y, por cierto, también el de las generaciones eléctricas, porque es lo que está pasando. Es decir, exceso de potencia instalada, gastos innecesarios y distribución de la demanda solo se puede cubrir de una manera, ganando menos ellos o pagando menos. A ver, varias reflexiones importantes. Por cierto, decimos, pero no viene a cuento, pero un guiño, es decir, habitualmente están acostumbrados, sí, en las administraciones, los que gobiernan están acostumbrados a caricaturizar a los contrarios. Ese señor y yo somos ingenieros, aunque un poco raros. Que decir, el problema es cuando uno está dando argumentos y los argumentos no son rebatibles. Cuando no consigues, o no se consigue, o no conseguimos que en el debate social y político los argumentos encuentren eco. Entonces, bueno, aquí tenemos 20 personas. Bueno, son pocas, son muchas, bien,
lo que en el fondo nosotros estamos haciendo cuando nos estamos oponiendo a esto no es en concreto ponernos a una línea. Estamos intentando, supongo, abrir una reflexión sobre el modo de vida. Es decir, no podemos estar entrenando en un equipo de fútbol con los focos que se ponen, que yo vi más de una vez, porque hubo una época que vivía al lado del Cartier antiguo. ¿Qué es esto? Para que entrenen unos 15 señores, ¿cómo podemos estar gastando esto? ¿Eso cómo se soluciona? ¿Encareciendo el coste de la energía? Es una visión mecanicista, no. Eso se soluciona no solamente por ahí, porque también se puede encarecer el coste, como pasaría con la política del agua, y luego subvencionar. Es decir, el problema, el agua no cubre, el coste del agua no cubre el coste global del ciclo. ¿Qué estamos? ¿Subvencionando a los grandes productores? Podríamos subir el precio del agua y podríamos bonificar al que consume pocos metros cúbicos al mes, ¿no? ¿Vale? Pero lo que estamos replanteándonos es, así no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Como estamos viviendo, y no vamos a ningún lado con esta dirección política que tenemos y con esta falta de conciencia social. O sea, lo de Salave, que a mí me tocó, porque claro, estos son bromas de muchos años. En Salave hay un informe hecho con dinero público que el gobierno de España nos dice que está acabado, que el gobierno de Asturias nos dice que no está acabado, que ninguno de los dos nos lo da. Eso significa que uno de los dos gobiernos nos está mintiendo, y donde se atreve el Isaac Pola, ese individuo impresentable que aparece por ahí, a decir, a afirmar una interpretación del informe favorable a los intereses de una empresa privada para llevar a cabo una iniciativa que destrozaría uno de los sitios más valiosos de la costa y que al final significa que perdemos todos dinero, porque la mina de oro de Quimbauri, por ejemplo, la que está funcionando en Buenas, recibió 1.000 millones de pesetas de subvención pública. Bueno, aquí estamos en un acto de Podemos. Ojalá lo que estemos viviendo sea una reacción. Es difícil cuando aquí solo hay 20 personas, pero con estas palabras yo ahora quiero llamar la atención sobre a dónde tenemos que elevar la vista. Tenemos que ser capaces de hacer análisis serios, que hoy en día es posible. Tenemos que ser capaces de cuestionar no la línea, sino lo que está detrás de la línea. Porque si no hubiera sido por una serie de circunstancias, a ver, si en un concejo de Chichinabo, con perdón, de León, no paran esto, estaría funcionando. No funciona. Eso hubiera... Entonces, claro, lo que tenemos es que hacer, y eso es un esfuerzo individual y colectivo, tenemos que hacer lecturas más profundas y a más largo plazo. O sea, ¿nos estamos oponiendo a la incineradora? Sí, pero yo no me estoy oponiendo solo a la incineradora, sobre todo a la incineradora, me estoy oponiendo al modo de vivir que genera esos residuos, porque eso es insostenible. Podemos hablar de las huellas. Cuando China y la India se desarrollen, acabamos. Al modo que entendemos el desarrollo en Occidente. Olvídate, es que no hay. No hay. Podremos ir inventando cosas que sustituyan a tal y cual, pero da igual, vamos dilatando el proceso. Entonces, claro, hay que estar levantando la vista. Pero si esto fuera un partido de fútbol, aquí tendríamos la sala llena. Una pregunta. ¿Qué modelo energético, por ejemplo, tienen países europeos supuestamente mejor que nosotros? Sí. No, mejor que nosotros. A ver, Europa tiene una historia. Europa no se inventó ayer y tiene una historia. Por ejemplo, en Centro Europa tienen mucha incineradora, 60% de reciclaje. O sea, que no tiene ningún vertedero. Claro, en Holanda, ¿dónde van a hacer un vertedero? Si no tienen ningún monte ni ningún valle, si es un agujero está llena de agua. Normal. Y cuando además iban calentándose por el invierno toda la vida quemando residuos, ¿no? Por lo tanto, tiene una historia que llevan... Ahora se han dado cuenta de que tener incineradoras es un problema, porque ya más del 60% que reciclan no pueden, porque las incineradoras necesitan más combustible y entonces tienen que importarlo de otros países. En electricidad, ¿cuál sería ahora el modelo de aprender un poco? A Francia, por ejemplo, no, aunque está cambiando mucho, pero
porque Francia tomó una decisión, que fue la de la Grande de Gaulle, es decir, que vamos a ser una potencia nuclear y por tanto nos nuclearizamos y así tienen una ruina de compañía que tienen que regalar la electricidad por sus barato, porque si no, no lo tienen que hacer funcionar. Sería, por ejemplo, Alemania, a pesar de que es una gran generadora con carbón también. Pero, por ejemplo, la disminución de producción con carbón está siendo muy importante. Con gas están incluso bajando agua. Van a cerrar las centrales nucleares y han disminuido mucho su producción. Y la han compensado con energía renovable, eólica y fotovoltaica, un montón. Por ejemplo, en España sabéis que se ha hecho muchísima fotovoltaica, que ha sido una burbuja y además la hemos hecho robando, incluido yo, ¿no? Bueno, pues en Alemania el año pasado puso más fotovoltaica que España en toda su historia. O sea, ¿dónde está la burbuja? La burbuja está en las 25.000 megavatios de gas que hicimos aquí, ¿no? Entonces, esa es la historia. Y luego, no todo es extrapolable, es decir, que nosotros, evidentemente, la capacidad de generación solar en este país, ¿no? Que es que Alemania siempre haya sido mayor productora de solar que nosotros, o incluso que ahora Inglaterra ya esté poniendo más que nosotros, donde está el raciocinio económico, ¿no? Pero aquí la dinámica es que durante una década o dos, en este país, todo lo que crezcamos en economía cuando empecemos a hacernos ricos y volvamos al ladrillo, tiene que ser para sacar a las centrales de gas de la agujera donde están metidas, ¿no? Otra, por ejemplo, de cuestiones que estamos hablando de hechos sociales, ¿no? Que yo creo que como soy de Podemos, yo no soy de Podemos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Hace 4 días se armó un follón muy grande en Asturias con los trabajadores de Alcoa, ¿vale? ¿Qué se discutía en el Ministerio de Alcoa? ¿Alguien lo sabe? Porque hay gente que cree que estaban discutiendo sobre el precio de la electricidad. Y eso jamás estaba en discusión encima de la mesa. Jamás. O sea, en nada de lo que se estaba discutiendo era el precio de la electricidad. Para nada. Para nada. El precio de la electricidad de la parte regulada, porque luego hay otra libre. Está, lo tenéis en esa gráfica. Mirad, la mayor parte de los clientes de este país somos clientes de baja tensión, es decir, gente como nosotros, ¿vale? Azul. Solo unos poquitos no son así. ¿Cuánto consumen? Pues consumimos de esta manera. Todo esto lo consumimos, el 45% lo consumimos los de baja tensión, los domésticos. Esta parte de aquí, las pequeñas y medianas empresas, y esta parte de aquí grande, es decir, casi el 25% lo consumen las grandes compañías. Esto es lo que pagan. Es decir, pagan el 5% por consumir el 25%. Es decir, eso ya lo tienen claro. Eso ya lo tienen claro. Pero ojo, el total de dinero es el mismo, ¿eh? Es decir, que cada euro que se ahorran ellos por pagar de menos, lo pagamos nosotros de más. Porque el total de dinero. Entonces, ¿qué discutían en el decreto de garantía de suministro? De interrumpibilidad, en este caso. ¿Cuánto dinero les ponemos encima de la mesa? Como están titulando, de dinero en efectivo. Por dinero, digo, 700, 500 o 300 millones de euros porque nos den un servicio que es de garantía de la seguridad de los demás. Es decir, en este país, cuando hiciera falta que alguien consumiera energía, ellas bajaran la potencia, no, es decir, el nivel de potencia al que están funcionando. Pero si acaba de decir Nacho que tenemos instalados, que tenemos capacidad de 140.000 megavatios y el consumo máximo son 43.000, jamás en la vida en este país va a hacer falta usar la interrumpibilidad, jamás. Es decir, lo que estamos discutiendo es si estamos de acuerdo o no en que para la empresa se quede, les damos los 350 o los 500 millones. Punto. Y socialmente lo podemos decidir, que sí, se los damos. Y además le pagamos los sueldos, la seguridad social y les tiramos los impuestos. Para que se quede. Estamos subvencionando a toca teja, o sea, lo de la interrumpibilidad es lo siguiente. A los grandes consumidores, lo que se planteó hace tiempo, parte de toda esta marabunta eléctrica que ya nos desborda a todos, era, por si acaso en algún momento la demanda supera a toda la oferta acumulada, para no dejar a la gente sin luz, vamos a ponerle a las industrias una compensación para que asuman que les cortamos la luz. Pues no, pues bajamos a nivel de producción. Entonces, claro, imaginaros que hubiera el problema que nunca hubo en Asturias. Es decir, antes de dejar sin luz a Oviedo o a Sison Avilés, ponemos Alcoa y Asturiana de Fin a la mitad. Por mantener abierta la posibilidad de que se les bajara el suministro y por lo tanto la producción derivada del suministro, no es que tengan un precio más barato, es que se les paga.
Se les paga del dinero público un montón para algo que nunca se usó. Pero Yo sepa, nunca se de la usó. tarifa eléctrica, es decir, de los consumidores de estos sectores. Es decir, que estamos pagando todos parte del beneficio de esas industrias por algo que no se usó, por algo que no va a suceder. Y si no aceptamos, dicen que se van. Y a lo mejor resulta que se van a ir de todas maneras porque están haciendo en Arabia Saudí una planta que produce 25 veces más de todas las minas instaladas. Todo esto tiene, las cosas son muy complejas. O sea, es que cuando se aspira a gobernar, claro, vamos a ver. Me acuerdo el asunto de Dupont. Es que se les perdona, es que hubo una ley, es proceso en Asturias para la ubicación de Dupont y hubo, bueno, las comunidades autónomas se pelean por algo así. ¿Por qué? Porque aunque les expropien los terrenos y prácticamente se los regales, que tampoco fue así, pero bueno, y aunque les perdones el impuesto de lo que van a estar pagando de impuestos durante 20, 30, 40, 50 años, compensa de sobras lo que, claro, pero esas cuentas hay que mirarlas en global. ¿Cuánto, aparte de las cuentas directas de Alcoa, cuánto nos supone Alcoa aparte de que Alcoa se hizo, curioso, los grandes consumidores de energía eléctrica en Asturias están sobre algunos de los terrenos más valiosos que había en Asturias. Si no se hubieran instalado las industrias en la ría de Vilés, por la ría de Vilés sería una especie de Doñana en el norte, casi mejor que San Antonio. ¿Dónde se instalaron las industrias? En terreno que era de todos, en dominio público. Y cuando eran empresas públicas, pues bueno, cuando las regalamos, al final es que nos robaron el terreno también. Alcoa se hizo sobre la ría. Y era una empresa pública, que no se llamaba así. Asturiana se hizo sobre tal. Bueno, vale. Pero aparte de esta reflexión, bueno, no sé dónde iba a ir. Eso anda. La cuestión es salva más pájaros que los que matan. La cuestión es que tendríamos que haber salva más que los que matan. estudiado mejor las ubicaciones y controlado Otra otras cosa es cosas que que no podríamos hacemos. haberlo hecho de otra manera, seguramente. Por lo visto yo creo que... Es precioso, mucho más bonito los aerogeneradores que los molinos de la Mancha, más finos, estilizados. A mí me gustan los Yo no los puedo ver. Yo no los puedo ver. Y eso que Asturias lleva todo por esos molinos. De producción de molinos. Bueno, lo del es que claro, ahí está prohibida. La energía eólica tiene un problema que no puede ser pequeña. Digo, la energía renovable no puede ser pequeña. Porque conseguir lo que consiguió la naturaleza en un gramo de carbón durante 300 millones de años, si un aerogenerador tiene un megavatio, ¿vale? Si lo quieres poner de fotovoltaica necesitas 2-3 hectáreas de suelo. Desde un aerogenerador de 3 hectáreas es coger. ¿Y qué te vaya? No, pero es que el de siempre, porque entra por Asturias y está durante 3 semanas hasta que llegas a ir por Murcia. Cuidadín, eso es decir, que no trata que estén todos a la vez. Que cuando puede haber, aquí ha habido meses enteros, donde la olla ha sido la mayor productora. Los aerogeneradores son guapísimos en Castilla. En los campos esos fotovoltaicos que hicieron en desafíos de ese... Pero, nosotros tenemos 2 hectáreas de fotovoltaica. Yo soy propietario, soy de esos que por la noche, para dar ejemplo, en vez de meter el dinero en preferente, lo metí en fotovoltaica. Y ahora no van a pagar sus Hubo una planificación territorial en Asturias sobre la energía eólica, que es aprobada. Durante muchos meses o algunos años se estuvieron poniendo parques sin ton ni son, con lo cual se montó un guirigay, con razón, por todos los problemas que ocasionaban. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero eso discutimos otro día, te explico. Bueno, entonces resulta que el gobierno asturiano paralizó la implantación de eólicos. Sí, bueno, pero eso ya fue un plan, fueron 5 años, que era vergüenza, y luego se fue un plan más curioso, pero el resultado fue Lo que hizo fue organizar el territorio y decir dónde se iban a admitir. No lo organizó para las centrales de gas ni para las de carbón, lo organizó para... Pero sí se hizo. Al final lo que tenemos es una planificación de tal manera que hay zonas del territorio que admiten y demás. Aquí no se admite. Pero podéis poner una central de ese hay sitios donde no se puede poner parque eólico, pero no hay ningún problema por poner cualquier otra vía industrial. A ver si nos entendemos, Lo Cantábrico hizo informes falsos en esta comunidad autónoma para demostrar que no se podía poner energía eólica, porque está en contra, es decir, Lo Cantábrico está en contra de la eólica.
porque su sistema de carbón ya no va bien. Claro. Ahora bien, si yo pongo eólica, como lo hizo una pequeña empresa que venía de los fertilizantes, como los del Pico del Gallo, que evidentemente, hidrocatálico como es que ¿me explico? Es decir, ellos, bueno, de hecho la cosa que en este país está prohibido la energía renovable. Y está prohibido por la presión de las eléctricas. Porque es que ¿para qué quieren ellos hacer 50 parques eólicos? Si pueden hacer una central en Soto Rivera, ganan el doble y acaban de un primero. Es decir, ese sistema no es de ellos. Eso sí, será de ellos cuando nosotros hagamos función. Pero eso, BP es la mayor productora de fotovoltaica del planeta. Es decir, cuando se dé la vuelta del petróleo, la propiedad va a estar encima del petróleo. Pero eso es una discusión social, no más que ambiental. Eso es una decisión importante, en manos de quien está los medios de producción, sean buenos o malos. Eso es otra cosa muy importante. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el enemigo, cuál no. Es decir, entre las 50, en este país han perdido 45.000 empleos en el sector de las renovables en estos últimos 5 años. 45.000 empleos en la calle. La gente que hizo el Pico del Gallo se lo vendió a una empresa. Porque es un buen negocio del paisano que y así se jubila. Y el resto de la empresa están trabajando en la eólica porque siguen trabajando, pero están haciendo en El Salvador, Guatemala, México y Chile. Y ojito, lo harán en un año o dos. Cuando los de México, Guatemala, Ecuador y Chile estén haciendo aerogeneradores, dirán que los construyan en Ecuador, Chile y Guatemala. Que eso de traer aerogeneradores de Asturias, ¿para qué? Pero es que se va a dejar de pasar, se va a dejar de mandar. Eso se manda el primer año. Cuando tú llevas a hacer un parque eólico en México, llevas a hacerlo en España. Al año siguiente de México te dice, sí, pero el año aquí, los aerogeneradores aquí y listos son, no van a y hacen muy bien. Y hacen muy bien. México contrata, porque yo trabajé en varias empresas donde precisamente los mayores contratados por los mexicanos, y los mexicanos funcionan así. Sacan fotos de todo el proceso constructivo y tal y uno y otro, que construyen la base y tal, pero ellos luego te compran los derechos. O van con los derechos de producción allí o de construcción. Es que lo que decimos nosotros. Queremos esto aquí, pero queremos que se haga aquí. Pero ahora nosotros no lo vamos a poner porque tenemos un problema con el gas y vamos a fabricarlo para otros. Y nosotros son pocos.